Hola, en este vídeo quiero ejemplificaros lo que hemos estado trabajando a lo largo de todo el módulo respecto a la prevención en salud mental materno-infantil. Creo que es un caso que expone muy claramente cómo hubiéramos podido trabajar antes, pero bueno, vino en el momento en el que ella pudo y cómo fuimos trabajando un montón de variables de cara a la prevención de la salud mental, tanto de ella como de su hijo, como de la siguiente gestación, ¿no? De la salud mental de la siguiente bebé. Entonces, me parece muy importante que tengamos todo el rato en la cabeza cómo no debemos separar a madre, a bebé o a bebé de la historia que le antecede, porque esto va a ser una manera de poder entender en conjunto eh, pues, lo que estábamos diciendo desde un principio, la salud mental materno-infantil. Bueno, Susana fue una paciente que acudió a mi consulta tras haber tenido un aborto espontáneo en la semana octava de gestación. El motivo de su consulta, ella pedía ayuda para poder procesar todo lo que hasta ese momento no se había podido permitir sentir, ¿no? Pues por miedo a destapar un dique emocional que ella había construido desde la pérdida de su primer embarazo. Bueno, la historia es que esta mujer en un inicio con su pareja decidieron tener hijos y se pasaron casi un año intentándolo por métodos naturales, no lo consiguieron y pidieron ya cita para reproducción asistida y en el momento en el que iban a iniciar ya el tratamiento, que esto sucede muchas veces, pues se quedó ella embarazada de manera natural. El embarazo fue bien, a lo largo de toda la gestación no tuvo ningún problema y todas las ecografías iban siendo normales, el crecimiento y el desarrollo del bebé eran normales y de repente en la semana 33, sin causa aparente, eh, la bebé falleció intraútero. Y fueron a una ecografía de control y les dijeron que no había latido. Bueno, esto para ellos, como ya hemos visto a lo largo de todo el curso, ¿no? Fue absolutamente devastador. Tuvieron un trato muy cercano y muy humano por parte de todo el personal hospitalario. Esto ayudó. Fue un parto natural donde les explicaron las ventajas y sí que se dejaron aconsejar en este sentido, aunque decidieron donar el cuerpo a la ciencia por si podía ser de utilidad para otros padres y decidieron no despedirse, no ver a la bebé ni hacer ningún ritual funerario de ningún tipo. Aunque el personal médico sí que se lo aconsejó en su momento, pero ellos dijeron que preferían quedarse con la imagen de las ecografías que bueno, que si hubieran visto a la bebé iba a ser un recuerdo muy duro que no querían tener. De esto posteriormente hemos hablado mucho, mucho, mucho a lo largo de las sesiones y es algo de lo que se arrepienten. Esta mujer ha llorado mucho arrepintiéndose, ¿no? de no haberle visto la cara, porque eso dificultó su proceso de duelo.
Bueno, una vez pasaron 3 meses, ella estaba en shock, pero bueno, tenían claro que querían tener otro bebé y se volvió a quedar embarazada. Tan solo pasaron 3 meses desde que había fallecido su bebé. A nivel físico tiene un desarrollo normal, sin mayor sintomatología, más del habitual, un poco de sueño en el primer trimestre, un poco de malestar a nivel gástrico, pero sin mayores incidencias. Pero lo que la madre relata de la experiencia emocional de este embarazo es que ella se pasó toda la gestación bloqueada a nivel emocional, sin querer sentir absolutamente nada, ni por la pérdida de su hija, ni por este nuevo embarazo. Ella decidió hacer como, bueno, decidió, probablemente no fue una decisión consciente, ¿no? Pero no pudo hacer otra cosa. Ella sintió que pasó todo su embarazo absolutamente bloqueada. De hecho, relata el momento en el cual o sea, había pasado un año de, bueno, desde que se quedó embarazada de la niña que perdió. Dice que en ese momento encendió una vela y se mantuvo muy tranquila, porque sabía que no podía llorar, no podía venirse abajo para no dañar al, al bebé que llevaba ahora en su vientre, ¿no? En general, de lo que habla es de una estabilidad, ¿no? De una neutralidad afectiva, de no sentir ni altos ni bajos. Consiguió mantenerse bloqueada. Conforme fueron llegando las semanas previas a la 33, sí que relata tener más angustia, más miedo, porque se pudiera volver a repetir la historia, pero una vez pasadas esas semanas ya se encontró más tranquila. En ningún momento quiso saber el sexo del bebé y por lo tanto tampoco tenían pensado adjudicarle un nombre. Ella decía que no quería. Tampoco hizo ninguna compra respecto a, como tampoco sabía el sexo del bebé y le habían dejado ropa para su hija anterior y tenía todo preparado para la hija anterior, decidió no hacer ninguna compra, no se permitió hacer ningún preparativo, pero esto, bueno, ya hemos visto que le impidió prepararse para el momento también de recibir a esa bebé, ¿no? Tuvo un parto natural y la bebé nació sana, nació bien, pero al cabo nació en invierno y cogió un tema respiratorio, una bronquiolitis y tuvieron que ingresarla a las pocas semanas, unos cuantos días, y esto fue un episodio que la marcó muchísimo, ¿no? Ella recuerda aquellos días con muchísima angustia y dice que también este episodio a ella la ha podido marcar porque pensó que nuevamente se quedaba sin bebé y que se iba a morir. Esta paciente, conforme empezó con la lactancia, pero no se encontraba bien, no sentía que no se estaba vinculando con el bebé, que no estaba alegre, que no estaba contenta. De hecho, estaba bastante angustiada, sentía tristeza, no se sentía motivada, no le apetecía estar con el bebé. Y, y bueno, desarrolló una depresión postparto que tampoco fue tratada ni abordada. Ella me relataba los síntomas, cómo se sentía y bueno, claramente se trataba de una depresión postparto, pero nadie le dijo nada ni nadie la atendió. Ella lo achacaba a que, bueno, pues como había perdido a su anterior hijo, pues que eso era normal y que, bueno,
también era normal, puesto que era primeriza y era muy duro tener un bebé, ¿no? Bueno, a la hora de la vinculación con este nuevo bebé, ella dice que no podía hacerse cargo de él, que estaba todo el rato por las noches comprobando si respiraba. Estaba muy angustiada, ¿no? Y esta angustia la desbordaba y le impedía tener una relación más desde el cariño y la ternura, ¿no? Sino que simplemente le daba cuidados físicos y alimentaba al bebé, pero no sentía que seguía en ese bloqueo emocional, ¿no? Del que hablábamos antes. Por supuesto, durmieron con el bebé en la cama hasta pasado el año por temor, o sea, porque ella hablaba de que necesitaba comprobar todo el rato que estaba vivo y respiraba. A los 18 meses todavía no deambulaba. La paciente decía que bueno, pues que era normal, que cada niño tenía un ritmo, pero el caso es que, bueno, explorando un poco lo que yo al bebé nunca llegué a verle, pero lo que me decía es que había un claro retraso a nivel psicomotriz con respecto a los niños de su edad. Y por las conductas que me relataba eran claramente de hiperprotección, de no permitirle que estuviera solo en ningún momento, no le habían dejado a cargo de abuelas ni cuidadoras en ningún momento, ella se había cogido una excedencia de su trabajo para estar permanentemente con el niño todo el rato. Y bueno, volvieron a querer tener otro hijo y fue en ese momento cuando se quedaron embarazados, esta vez bastante rápido, y tuvieron el aborto a la semana 8. Entonces ese fue el momento en el cual esta mujer decidió pedir ayuda, ¿no? Y por darse cuenta de que llevaba mucho arrastrado y que esto no podía continuar así. Es en ese momento cuando llegan a consulta y bueno, ahí estuvimos trabajando muchísimo, muchísimo el deseo de hijo, el poder enfrentarse a un nuevo embarazo no de una manera automática como había pasado en el caso anterior y que pudiera quedarse embarazada cuando realmente estuviera preparada para ello. Trabajamos muchísimo la relación con su hijo, el tema de la sobreprotección, sus angustias de muerte, el que pudiera vincularse desde otro lugar y eso le permitió pues, el que pudiera dejársela a su madre algún día, el no estar pendiente en todas las comidas de que no se atragantara. Pudo ir dejando que entrara el padre, la figura del padre al que tenía completamente no anulado, pero bueno, todas las conductas de sobreprotección, el padre no podía decir ni mu, porque eran absolutamente tajantes, ¿no? O sea, si el padre se atrevía a cuestionar de, bueno, pues es que tampoco hace falta cortarle la comida tan finita, ella se ponía como una fiera, ¿no? No permitía ningún tipo de cuestionamiento al respecto. Y bueno, y una vez también de manera paralela trabajábamos por un lado la relación con este niño, al que fue permitiendo que se fuera desarrollando de una manera más autónoma y menos sobreprotectora. Y por otro lado fuimos trabajando la historia de pérdida de la niña anterior, ¿no? Que no le habían dado un espacio para desarrollar todo ese duelo, para poder llorarlo, para poder pensar lo que había significado. Pensamos mucho el tema del rito funerario, al final decidieron hacer a nivel simbólico
pues una ceremonia con una vela, bueno, muy íntima, y a ella sí que le sirvió para despedirse de su bebé y poder cerrar un poco esa historia, ¿no? Pero fue un trabajo que tuvimos que hacer muy a posteriori y que si hubiéramos podido hacer en su momento, probablemente hubiéramos evitado el desarrollo de ese embarazo con tanto bloqueo a nivel emocional y el que luego se vinculara con su, con su nuevo hijo desde la angustia de muerte presente todo el rato. Y también hubiéramos podido tratar esa depresión postparto que no se trató en su debido momento. Bueno, pues este es el caso. Si queréis o tenéis más dudas, podemos comentarlo en el foro.